en Medellín el problema de las inundaciones y los desbordamientos del río Medellín y sus afluentes es un problema que se ha venido visualizando más y en mi opinión tiende a volverse más severo por muchas razones, pero las voy a resumir inicialmente en dos. Una es el cambio climático, está cambiando la forma como llueve. Y la segunda es la urbanización. Los seres humanos hemos transformado el territorio de muchas maneras que inciden en la forma como se producen las inundaciones. Una de las transformaciones importantes que ha ocurrido en el territorio del Valle de Aburrá es que con la urbanización los humanos hemos destruido dos elementos del territorio que son muy importantes, que se llaman llanuras de inundación y humedales. Naturalmente, los ríos al lado de sus cauces tienen ecosistemas que se llaman humedales y llanuras que se llaman llanuras de inundación. ¿Qué es eso? Esos son simplemente lugares que habitualmente, normalmente se inundan cuando hay mucha lluvia. Entonces el agua va hacia los humedales, va hacia las llanuras de inundación, se almacena ahí temporalmente y es posible que luego vuelva al río. Ahora, si uno construye edificaciones encima de las llanuras de inundación o encima de los humedales y de alguna manera arrincona los ríos, entonces se pierde esa capacidad de mitigación de las inundaciones que aportan estos elementos del territorio. Ahí no, eso está desbordando. Virgen Santísima. Al tener estos momentos de pico de lluvias más fuertes y más altos, nos propician que, en especial en la ciudad, donde tenemos lo que hemos ido cambiando, las zonas verdes, por pisos duros o pisos grises, llámense en vías y andenes, generan que estas aguas lluvias se transporten mucho más rápido y lleguen a las fuentes hídricas de esa manera y se acumula de una manera mucho más rápida y con picos que propician seguramente algunos desbordamientos de infraestructuras, de quebradas que puedan generar algunas inundaciones. Hasta los carros se están llevando esto. Ese man ahí se está sosteniendo por su vida. En el caso nuestro en EPM, nosotros somos los responsables de la red de aguas lluvias, donde transportamos el agua lluvia en la vía desde nuestros sumideros hasta la fuente hídrica más cercana. Nuestra responsabilidad es mantener esas redes en condiciones que puedan transportar esas aguas lluvias lo mejor posible. Al tener el río o las fuentes hídricas, esos volúmenes importantes de caudales a transportar por este fenómeno, generan altos niveles del río o de las quebradas. Y muchas veces estos niveles taponan o superan la salida de las redes nuestras. ¿Qué sucede ahí? Es lo que nosotros denominamos un tapón hidráulico, que el mismo río, la misma quebrada no permite que el agua lluvia que viene por la red salga, porque está taponada por la misma agua que está el nivel más alto. Naturalmente, los cauces de los ríos no son líneas rectas, eso es muy extraño. Si uno deja fluir un río sin mayores intervenciones, el río va a formar unas curvas que se llaman meandros. De hecho, después de pasar por Medellín, el río Medellín abandona el cauce de concreto que conocemos y empieza a formar meandros. Al contrario de eso, el canal del río Medellín es prácticamente una línea recta que atraviesa la ciudad. Esa forma de fluir naturalmente de los ríos sirve, entre otras cosas, para disipar la energía con la que viaja el agua, para que los ríos se comuniquen con llanuras de inundación y humedales. Toda esa conectividad, toda esa dinámica se pierde cuando uno canaliza un río con un canal recto como el que tenemos acá. Tenemos algunos sectores de la ciudad donde las basuras y que de pronto a nuestros usuarios les falta un poco más de esa cultura ciudadana de
recoger las basuras y evitar que estas queden en la calle y que en el momento de la lluvia estas se transportan y van a dar a estos sumideros, obstruyéndolos. Entonces la basura no permite que el agua fluya por las redes y termina generando la inundación en la vía. Hay que empezar a pensar en los espacios de la ciudad que no están todavía urbanizados como posibles espacios de amortiguamiento de inundaciones. Para eso hay que pensar en todo el territorio. Tenemos todavía lotes, predios sin urbanizar al lado de ríos. Deberíamos empezar a mirar en esos predios no con la intención de construir más cosas ahí, sino con la intención de volverlos parte de un sistema que ayude a mitigar las inundaciones en el futuro. Una de las proyecciones más confiables que tenemos de los efectos del cambio climático es que las tormentas se van a volver más extremas, es decir, va a llover más duro, como decimos coloquialmente, va a caer más agua en menos tiempo. Eso ya lo hemos venido observando y esperamos que siga pasando en el futuro. Entonces, si el cambio climático vuelve las tormentas más extremas, esas tormentas más extremas pueden ocasionar inundaciones más severas que las que hemos visto en el pasado. El canal que pudo contener al río Medellín en el pasado puede volverse insuficiente para contener al río Medellín del futuro, con las lluvias del futuro, con la ciudad que hemos venido construyendo y la que construiremos en el futuro.